Muy buenos días, dándole la bienvenida una vez más a esos leales seguidores de este modesto programa llamado Venezuela, un país para querer. Me siento muy comprometido y cercano a todos ustedes cada día y siempre dedico bastante tiempo para traer temas ante ustedes que sean de un verdadero interés nacional, que sirvan para orientarnos a nosotros en todo tipo de circunstancias como las cuales estamos pasando hoy y pasaremos mañana, e igualmente las han pasado nuestros antepasados anteriormente. Y la intención es esa, de brindar una opinión y una visión acerca de todo ello que nos permita tener la tranquilidad existencial que merecemos, mantenernos en paz y sobre todo muy unidos en la sociedad venezolana, porque tenemos 500 años, más de 500 años, 528 años juntos en este territorio llamado Venezuela. Esa bella herencia que nos legó Dios Padre Todopoderoso y que confirmaron la pertenencia a nosotros los venezolanos, los antepasados libertadores de este país. Siempre me esmero mucho en hablar en la misma forma cuando me toca dar disertaciones en las instituciones educativas del Estado, para que la juventud que se está formando en ese momento conozca en lo posible, incentivar en ellos la curiosidad del saber quiénes somos nosotros los venezolanos y la importancia de nuestra historia en los caminos que ha regido nuestra evolución hasta el presente. Tras este preámbulo, me dedico mi atención a cumplir con el protocolo de presentación de la Somos Asamblea Radio, una institución que me ha brindado la confianza y este espacio para dirigirme a la nación. Y una vez que estos programas pasan a las redes, inclusive son vistos más allá de nuestra frontera, lo que nos hace ser mucho más cuidadosos, delicados en los temas que tratemos, porque estamos proyectando la imagen del país en ese momento dado. Somos Asamblea Radio, nuestra plataforma de transmisión es seno, https, seno.fm radio diagonal, Somos Asamblea Radio, y podemos ser seguidos a través del canal de YouTube en Somos Asamblea Radio y a través de nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, @Poder y Leyes, en Facebook, Participación Ciudadana. Este programa llega a ustedes gracias a la cortesía de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, personas encargadas de la legislación de nuestra bella nación, ciudadanos y señoras respectivamente: Jorge Rodríguez Gómez, presidente; primer vicepresidente Pedro Infante; segunda vicepresidente Grecia Colmenares; la secretaria de ellos, la señora María Alejandra Hernández Aldana; el subsecretario Xiomar Molina; y en la casa, nuestro director general de la Oficina de Participación Ciudadana, el licenciado José Perales. En la producción de este modesto programa, Venezuela, un país para querer, quien les hable y da la bienvenida una vez más a ustedes, Ángel Méndez Ortiz, recordando, queridos oyentes, que somos Asamblea de Radio y celebramos un año más y estamos dando un nuevo aire a nuestra radio web, que pronto lo verán. Dicho esto, entraremos en una materia que es de alta importancia histórica y se trata de los símbolos patrios y su significado. Cuando hablamos de los símbolos patrios, la mayoría de nosotros los conoce desde muy temprana edad, pero carecemos en esa etapa de la vida de los elementos requeridos para ahondar en el significado que cada uno de estos símbolos tiene en nuestras vidas, en ese presente y en el futuro. Hay una ciencia llamada semiótica que se dedica a la interpretación de los signos, que es sumamente importante porque ella es la que ha ayudado a la humanidad a saber el significado de todos los símbolos que cada nación en algún momento de su historia ha tenido para identificarse como grupos sociales. Y empezamos nada más ni nada menos con la interpretación del himno nacional. Es una poesía continua y constante lo que se habla en nuestro himno nacional. Son unos principios ineludibles
inexorables que deberemos mantener los venezolanos a lo largo de nuestras vidas como guía, que ese himno, ese legado nos concede a este país y a nosotros sus habitantes. La interpretación del himno nacional es un momento emotivo y unificador que une a una nación en torno a su herencia y sus aspiraciones. Los himnos nacionales no solo representan un Estado, sino que en ellos la nación aparece como una forma de emoción compartida, una memoria cantada, entonada, que revela, más allá de su música y de sus palabras, el vínculo existente entre un pueblo, su historia y su destino. Es asombroso el poder que tiene como guía un símbolo patrio en la población a la cual él pertenece. El himno no solo representa a la comunidad unificada, sino que la actualiza ritualmente. Hace posible que individuos dispersos, desconocidos entre sí, se experimenten como contemporáneos de una misma memoria, participantes de una misma temporalidad histórica y depositarios de una misma legitimidad simbólica. En la dimensión imaginaria de la nación, cabe añadir que el himno constituye uno de los lugares en lo que esa imaginación se transforma en afecto sincronizado. Es decir, transitamos a lo largo y ancho de nuestra bella nación, Venezuela, país para querer, pero cuando escuchamos el himno, es un llamado que se nos está haciendo a nosotros los venezolanos, recordando todo lo que antes mencioné. Aquellos que circulan en ese mismo ambiente en que nos encontramos en el momento dado, identifican la misma sensación cuando se topan ante un parlante o un conglomerado de personas que lo estén entonando con una intención o una celebración en particular. El himno nacional de Venezuela, el país para querer, nuestra gloria al bravo pueblo, se articula en un imaginario de emancipación popular. La patria se constituye en el gesto mismo de romper las cadenas y afirmar la libertad frente a la opresión, a partir de la ruptura con la servidumbre y de afirmación de un pueblo como sujeto histórico. La emoción dominante es, por lo tanto, la de una libertad conquistada mediante la insurrección. Es una irrupción, una dignidad frente a la dominación. Nuestro himno venezolano organiza así un patriotismo de una matriz fundacional libertadora. Y ahí donde empieza en el siglo XIX, en los años 1800, a principios de ello, y estamos relacionados en el programa de hoy con el altísimo significado del 19 de abril en la vida de nosotros los venezolanos. Y fue por eso que se me ocurrió coincidir en tratar este tema. Ya más adelante, luego del receso, hablaremos acerca del origen de nuestro himno y todo lo que sucedió en torno a él. Dicho esto, en comparación a nuestro himno, por ejemplo, tomamos la Marsellesa, el himno de Francia, Chanson de l'Armée du Rhin, la canción de la Armada del Rin, que en aquel momento era un elemento unificador para combatir Napoleón contra las huestes aquellas que querían tomar posesión del territorio galo. Pero más importante aún, continuando en nuestro tema, el himno es una forma de movilización beligerante del pueblo en el caso de los franceses. La nación no se presenta solo como un sujeto emancipado, sino como un cuerpo político llamado a la lucha. El efecto que domina no es ya únicamente la esperanza de la liberación, sino la acentuación marcial del compromiso cívico, donde la comunidad se imagina a sí misma convocada a la guerra en nombre de la libertad. Esas son las características comparativas del himno de Francia, la Marsellesa, con el himno Nuestro Gloria al Bravo Pueblo. Allá surgió la necesidad de unificar a un pueblo para enfrentar a unos invasores en aquel momento. Aquí la diferencia, el patriotismo adapta la forma de una subjetivación política sacrificial en la que la pertenencia nacional se legitima por la actitud combativa del colectivo. A partir de esta simple comparación es posible distinguir diferencias afectivas sobre la idea de nación,
Venezuela inscribe la pertenencia en el horizonte de la emancipación. Francia en el de la movilización combativa. En suma, la potencia de los himnos nacionales no reside únicamente en el contenido semántico de sus palabras, ni en la forma musical que adoptan, sino en su capacidad de producir comunidad a través de la sincronización emocional de los nacionales. Ese es el elemento que comentaba al principio del programa. Cuando estamos transitando, oímos el himno, la otra persona lo oye, ¡pácata! Y ahí nos unimos, los connacionales, con un elemento en común que nos pertenece a todos, que es un canto a la emancipación, es un canto a la insubordinación, a someterse a países que ya estamos hartos los venezolanos de tener ese tipo de comportamiento. Esos son los famosos 300 años que nuestro libertador Simón Bolívar hablaba y nos ayuda a mantenernos en la idea de la permanente independencia y la no tolerancia e imposiciones de ningún tipo de hegemón que vaya más allá de nuestras fronteras. Allí donde la nación es una comunidad imaginada, el himno aparece como una de las formas privilegiadas en las que esa imaginación se estabiliza en rito, se densifica en memoria y se interioriza como afecto colectivo durable. Ahí nos estamos metiendo en el campo de la psicología y el poder que las palabras tienen para unir a una nación en un objetivo en común. La nación venezolana no solo necesita ser imaginada o marcada, sino también necesita ser cantada. Lo decisivo es que en todos estos casos el himno no se reduce a expresar una identidad ya constituida, más bien actúa como un elemento, como un operador de incorporación simbólica. Es una voz colectiva para una totalidad que no puede verse entera. Es decir, más allá de las personas presentes en el momento que escuchamos el himno, existe otro conglomerado de personas que no están presentes, pero automáticamente nosotros los visualizamos a ellos como parte de nuestras vidas, que comparten todos los avatares que ocurren en nuestra vida, en nuestro país, en nuestra nación, por razones obvias. Es la dinámica de una sociedad, es la dinámica de un pueblo, que es imparable la fuerza que él tiene. No obstante, es un llamado a la conciliación permanente entre nosotros para que reine la paz que todos requerimos en nuestra existencia y alcanzar todos los objetivos que verdaderamente nos merezcamos gracias a nuestro esfuerzo. Los himnos nacionales no son solo emblemas sonoros del Estado, son también formas de instituir afectivamente la nación y la nacionalidad. En ellos, una comunidad política no solo se representa, sino que se siente a sí misma bajo una determinada figura emocional de la historia. Desde esta perspectiva, el himno puede entenderse como uno de los positivos mediante los cuales la nación se vuelve comunidad imaginada y efectivamente compartida. En efecto, cada himno organiza una modalidad singular de patriotismo y una guía de acción. Es impresionante, volviendo a la semiótica, cuando uno hace un desglose de las palabras del himno nacional. Y de ello vamos a hablarlo en la siguiente parte del programa. En nuestro Gloria al Bravo Pueblo, el pueblo insurrecto se libera respetando la ley, la virtud y el honor. Observen el significado y la importancia de estas palabras. Esto no son palabras fruto de la inspiración poética. La definición de virtud fue el gran paradigma de la educación griega al establecer un ideal para la moral del hombre, la aspiración al bien, su bienestar y la belleza. Pero esta aspiración no nacía del azar, sino que era un producto de una disciplina consciente condensada en el concepto de arete o virtud. La fuerza de la nobleza se halla en el hecho de despertar el sentimiento del deber frente al ideal. La actitud de un patriota y guerrero no significa solamente el vencer a un adversario, sino el mantenimiento de la virtud, la conquista tras el rudo dominio de las pasiones, sometidas a una constante exigencia de la conducta.
Por lo tanto, Virtud y Honor no solo estaban en aquel momento independentista y emancipador, sino que aún lo están y deberán estar unidos indisolublemente de por vida en Venezuela, el país para querer. Ese es el poder que tienen las palabras. Cuando me ha tocado dar disertaciones en las instituciones educativas del Estado, uno de los primeros exámenes que yo pido a mis discentes, a los participantes, a los alumnos, a los presentes, a los invitados que se encuentran en ese momento supervisando lo que yo hablo o digo, a que hagan un desglose palabra por palabra del himno nacional, empleando para su interpretación semántica correcta y la semiótica, que es el significado de los símbolos, y que sepan exactamente de qué se está hablando. Con esto quiero decir que una interpretación de un símbolo patrio tan elevadamente instructivo como el himno nacional va más allá del entonarlo en un momento dado. Nos crea la obligación de saber el significado de todas y cada una de sus palabras y de sus estrofas y lo que reflejan históricamente el momento en que ello cumplió una finalidad para lograr la emancipación del país. Se habla también, por lo tanto, Virtud y Honor no solo estaban en aquel momento independentista, emancipador, sino que aún lo están y deberán estar unidos indisolublemente de por vida en Venezuela. El honor no como vanidad, sino como una medida de valor por el mérito alcanzado, manteniendo presente que virtud, ética, honor y libertad son conceptos inseparables. La palabra virtud deriva etimológicamente de la raíz vir, que es la fuerza viril del guerrero en aquellos momentos, el rigor y el temple que se imponen en el combate físico y ético, y el honor es el valor moral y social que se atribuye a una persona cuando su conducta se considera digna, recta y merecedora de respeto. Se estarán dando cuenta de la importancia que tienen las palabras de nuestro himno nacional. Es algo extremadamente exigente. Nos está pidiendo que venzamos las tentaciones, que es muy rudo no sucumbir a ellas, pero nos obliga a un comportamiento, a un hablar con la frente en alto a aquellas personas que no conocemos ni siquiera en el momento que nos encontremos con ellas. Habla de nuestra dignidad como pueblo, habla de nuestra raíz, del comportamiento que debemos tener. Obviamente, todo este tipo de comportamiento requiere una fase previa de una formación en un hogar constituido debidamente, continuada con una formación académica, con programas determinados para que estos valores jamás se pierdan, porque son indispensables para la subsistencia y la estabilidad de una nación, aún en los momentos más difíciles que ella pueda atravesar. Seguimos con honor, que es la fidelidad a ciertos principios como la palabra empeñada, la dignidad, la lealtad y la virtud. En muchas culturas el honor valía mucho más que la vida. En este sentido, el honor depende de la conciencia de cada uno. Es decir, deberemos hacernos los venezolanos cada vez que escuchemos nuestros himnos o sigan la sugerencia que con ustedes comparto hoy de hacer un análisis de palabra por palabra usando el diccionario de la Real Academia Española, que es el idioma oficial que nuestra Constitución nos concede. Y es ahí que nos vamos a dar cuenta de la profundidad del significado de esas palabras como rectoras de la vida individual de todos y cada uno de nosotros los venezolanos. En la tercera estrofa, el himno Gloria al Bravo Pueblo, cantamos, gritemos con brío, muera la opresión, compatriotas fieles, la fuerza es la unión. La letra de los himnos emociona, pero la realidad detrás de las palabras depende, en última instancia, de lo que todos y cada uno de nosotros creemos lo que realmente representa. Depende de las decisiones que uno esté dispuesto a tomar todos los días. Entonces se estarán dando cuenta de la seriedad de lo que es un himno y lo que representa por una nación. Es una raíz que nos ata a este territorio, que nos permite sembrarnos en este territorio con la verticalidad posible y necesaria
que todos los venezolanos tenemos para crecer como un árbol totalmente vertical. Nuestros antepasados sabían, los originarios, los que llegaron y los que trajeron, que los árboles tienen una característica. Cuando ellos crecen verticalmente, significa que están muy bien asentados al territorio donde están insertas sus raíces. Cuando un árbol crece de lado, el sitio donde están las raíces, el territorio, no era lo suficientemente firme para permitirle esta verticalidad. Con esto llegamos a la primera parte del programa y entramos en el receso contractual, por decirlo en alguna forma. Gracias por la atención. Y dando continuidad a la segunda parte del programa, le doy al replay de bienvenida a aquellos leales seguidores. Espero que la primera parte haya contribuido para que cada uno individualmente reflexione sobre las palabras de ese símbolo patrio tan elevadísimamente importante como es el himno nacional. Obviamente nuestros otros símbolos también tienen un significado tremendo. Recuerdo haber visto en una portada de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, ahí figuraba el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que en paz descanse, rodeado de un pequeño indígena, rodeado de un pequeño africano y rodeado de un pequeño europeo. Él rodeado de esas tres raíces que nos conforman a nosotros como nación y que somos producto de la mezcla de esas tres culturas durante estos 528 años y los que faltan, nos arropaba la bandera nacional. Eso significaba, en esa portada de esa constitución, que todos tenemos ese símbolo que representa el territorio de Venezuela, el país para querer. Y no me canso de decirlo. Y ahí arropaba a las tres raíces que son el origen de nuestra sociedad. Ahí no había un elemento étnico que no estuviese presente en esa portada. Y tengo entendido que el artista gráfico que la diseñó es de apellido Cruz. Vamos a ver cuando tengo la posibilidad de contactarlo, agradecerle su creatividad, obviamente guiada por la voluntad del comandante, repito que en paz descanse, porque él era uno de los elementos que conformaban esa trilogía en su propia existencia. Entonces, se merece verdaderamente la bandera nuestra un programa especial, el cual ya tengo en preparación. Al igual que el escudo y lo que él representa, desde su creación en la etapa más antigua hasta el producto que tenemos en el presente de ese símbolo patrio que es nuestro escudo. Entonces nos dimos cuenta en la primera parte del programa acerca de las exigencias del himno nacional en la vida de nosotros venezolanos. La forma en que debemos comportarnos nosotros los venezolanos y los connacionales. Es una obligación que nos crea el himno nacional como guía de nuestro comportamiento cotidiano, independientemente del nivel que ocupemos circunstancialmente en un momento dado en un lugar de la sociedad. Es un llamado desde la actividad más humilde hasta los elementos rectores que guían los destinos del país. Y es un recordatorio permanente, una vez que uno lo analiza y le da la importancia que estoy compartiendo con ustedes, que debe tener el himno, para que todos sepamos el compromiso que tenemos, no solamente con nosotros mismos como ciudadanos, sino con nuestra familia, nuestra comunidad, la sociedad y la nación por extensión. Se habla de la moral,
Se alude a ella en algunas estrofas de nuestro himno. Y la moral es una praxis. Una praxis quiere decir que es una práctica sobre lo que se considera algo o a alguien bueno o malo, correcto o incorrecto por ser parte de la naturaleza humana. Sí, nosotros los humanos somos frágiles. En algún momento dado, por desconocimiento, incurrimos en errores que no solo repercuten en el bienestar nuestro, sino en el bienestar de aquellos que nos rodean cercanamente o por proyección aquellos que también nos rodean, aún no los tengamos presentes visualmente y físicamente ante nosotros, pero también repercuten. Es por eso que es vital el que tengamos el concepto de la moral como una de las banderas, como uno de los estandartes que debemos guiarnos los venezolanos en este bello país. Y hablando de nuestro 19 de abril, fue la proclamación de la independencia. Es un día en que recordamos el valor y la determinación de nuestros antepasados que lucharon por nuestra libertad, para elegir nuestros destinos y reformar el compromiso de preservar los ideales, la soberanía, la autodeterminación. Y hoy honramos a esos héroes, a esa sociedad que vivió esas experiencias, a esa sociedad que luchó por legarnos a nosotros todo el bienestar que hoy día disfrutamos en esta nación. En cuanto a las virtudes morales, coraje, la fuerza para seguir adelante a pesar del peligro, honestidad, la devoción a decir la verdad, la compasión, lo que se siente por el malestar o sufrimiento del otro, la justicia, en la sociedad de cada ciudadano contribuye apropiadamente. Virtud, conducta conforma el estándar aceptado de lo correcto y lo incorrecto. Las virtudes morales son las cualidades del carácter expresadas a través de las buenas intenciones y acciones. Aristóteles veía la virtud como la excelencia altísima que puede alcanzar un ser humano, no como un rango fijo que existe como un medio entre dos vicios. Por ejemplo, el coraje existe entre la temeridad, la insensatez y la imprudencia y la cobardía. Y seleccioné algunas de las palabras del himno para compartirlas hoy con ustedes. Gloria. Esto significa reputación, fama, honor extraordinario que resultan de las buenas acciones y grandes cualidades de una persona. El antónimo de gloria es el desprestigio, el descrédito, el disgusto, la decadencia, el declive, el desagrado, el infierno y la condenación. Bravo significa valiente, valeroso, atrevido, osado, audaz, decidido, resuelto, bueno. Su antónimo es cobarde, el manso y el dócil. Yugo, dominio, opresión, represión, sometimiento, carga pesada, una prisión, servidumbre. Lanzó, arrojó, expulsó, despedir, despeñar, lanzar, promover rápidamente difusión de algo nuevo, declarar, despojar a alguien de la tenencia de algo, empezar una acción con mucho ánimo y decisión, atreverse, arriesgarse, deponer. El autónimo es la pasividad. La ley, regla fija a la que está sometido un evento de la naturaleza. La norma, la disposición, principio, precepto dictado por la autoridad competente, entre nosotros el pueblo, en que se manda o se prohíbe algo en consonancia con la justicia y el bien de los gobernados. Respeto, acatamiento, cumplir, obedecer, cuidar, conservar. Su antónimo, despreciar, desacatar. Virtud, honradez, decencia, ética, recto modo de proceder. El antónimo es el vicio, la maldad y la vileza. Honor, cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo. El antónimo es el deshonor. Gritemos, levantar la voz más de lo acostumbrado, manifestar en un evento desaprobación y desagrado. Brío,
energía, fuerza, ánimo, aliento, coraje, valor, decisión. El antónimo, desánimo, desaliento y desgano. Muera, finar, irse, acabar, llegar a su término, finalizar, concluir. El antónimo es comenzar a surgir. Opresión, abuso, represión, vejación, sumisión. Y el abajo cadenas, rechazo, exclamación, derribar algo de muchos hechos que sirven para atar a su futuro, pudiendo ser una pena que condena al reo de por vida a la privación de libertad. Gritaba el Señor, ahí se apela en nuestro himno a la autoridad celestial, que era Él el que mandaba a que el pueblo se comportara en esa manera, en ese momento y a través de la vida. Compatriotas, personas de la misma patria que otra persona. Fieles, que es constante en sus afectos, el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. El antónimo de fieles es infiel, desleal, falso. Fuerza, capacidad para mover algo o a alguien que tenga peso o haga resistencia. Unión, asociación, hermanamiento, coalición. Despotismo, autoritarismo, conjunto de actitudes y prácticas de quien abusa de su poder en el trato con los demás. Entonces, esa es una de las estrofas del Gloria al Bravo Pueblo que el Yugo lanzó, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí el significado semántico de cada una de las palabras y del empleo, cómo pueden ser ellas interpretadas en un momento dado, en una circunstancia que esté sucediendo en cualquier nación, porque todas las naciones hablan de tener su propio signo. Y ahora, llegando al final del programa, nuestro himno nacional. Se habla acerca de la cuestión de la autoría. Y hay un profesor del cual tomo esta investigación, llamado Hugo Quintana, que es jubilado de la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence las luces, el alma mater de muchos de nosotros, los presentes, de manera directa o indirecta. Hoy docente en el Conservatorio de Música Simón Bolívar en el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles, el cual dice lo siguiente: el tema de la autoría de nuestro himno nacional se ha quedado estancado, razón por la cual he indagado la razón que motivó la canción patriótica venezolana a partir de una afirmación de Juan Bautista Plaza, quien ha sido el responsable de las decisiones oficiales de nuestro himno que se tocan desde el año 1947. Quien aseguraba que la composición retaba la arrogancia de la madre patria. Quintana tituló su investigación de Canción defensora a los derechos de Fernando VII a himno nacional de la República de Venezuela, por lo que el himno no se compuso en contra de España, sino que se compuso en contra de la invasión napoleónica hacia España y a favor de Fernando VII, que era el rey de esa época, al igual que el resto de todos los hechos que ocurrieron precisamente alrededor del 19 de abril de 1810. Entonces, fíjense la relación que tiene nuestro himno como punto de partida con lo que se decretó el 19 de abril de 1810. Después de todos estos hechos, la Junta Patriótica impulsó la declaración de la independencia 15 meses después del 19 de abril de 1810. Con Francisco de Miranda y Simón Bolívar a la cabeza de ese partido, la Junta Patriótica. Ello fue lo que inclinó la balanza hacia el deseo emancipatorio. Signó la guerra civil, que fue más entre los venezolanos independentistas contra los venezolanos realistas. Para cuando Guzmán Blanco convierte esta canción en himno nacional, hubo que hacerle una modificación al texto encargada a Eduardo Calcaño para que pudiera ser fiel representante de una nación independiente que se erige en republicana y no una nación promonárquica. Por otra parte de la historia del himno, para llegar al final del programa de hoy, tenemos al investigador Roberto Calzavara, que es musicólogo e historiador de la misma casa de estudio de la Universidad Central.
Él en la década de los años 1970 dio con una publicación llamada, un diario específicamente, El Americano, de publicación en Europa, en donde aparecen Andrés Bello como autor de la letra y Nino Gallardo de la música. El ritmo de la marcha a la cruza, esto quiere decir notas de un grupo débiles que preceden al tiempo fuerte de la melodía en un tiempo musical de 2/4. Es una marcha que tenemos acá. Entonces, ahorita estas investigaciones acerca de los verdaderos autores del himno nacional, nuestra canción patriótica, está todavía en fase de investigación para determinar la certidumbre de lo que he comunicado a ustedes, pero no obstante, independientemente de quien la haya escrito, quien le haya puesto las tonalidades musicales que todos conocemos y la letra que todos conocemos, y ahora gracias a este programa confío en que las conocerán más a fondo una vez que hagan la exploración, que sugiero siempre a todas las personas con las que trato cuando toco este tema de importancia vital para la evolución y el mantenimiento de la estabilidad de nuestra nación y la paz merecida que todos merecemos y requerimos y necesitamos para seguir adelante. Se nota que esas personas que crearon nuestro himno nacional, estaban identificados no solamente con las circunstancias que ellos estaban viviendo en esa etapa del siglo XIX, en 1810, etcétera, etcétera, sino que estaban identificados enormemente con el significado de la letra y la influencia que yo pudiera tener como un elemento rector, como un faro a seguir en los destinos de nuestro bello país, Venezuela, un país para querer. Uno de los chismes que escuché era que Antonio Guzmán Blanco no había aceptado que fuese Lino Gallardo el autor de la melodía porque era mestizo. Entonces ahí se ven los elementos con los que hemos luchado todos los venezolanos para aceptarnos recíprocamente y permanentemente los unos a los otros. Porque como decía uno de mis grandes maestros, el antropólogo, en este país el que no tira flecha toca tambor. Una maravilla, Vigalacosta Sáenz. Es otro de los temas o lecturas mandatorias que sugiero a aquellos seguidores de este programa para que sepan el origen y las verdades que no se difunden por razones absurdas. Porque no somos únicos los venezolanos de un solo elemento étnico. En todos nosotros conviven y coexisten genéticamente sangres de todos aquellos que formamos este país desde hace 528 años hasta el presente. Esperando que haya sido del agrado de todos mis seguidores el programa de hoy, les tengo preparado otros programas también destinados a determinar a los símbolos y la importancia que ellos ejercen en nuestras vidas como individuos y como sociedad y como país y como nación, y otros temas de interés social que también van a contribuir a que nos entendamos nosotros los venezolanos cada día mejor y que nada detenga a esta nación, por desagradable que pudiera ser las circunstancias que se nos presentan y por inmerecidas que ellas sean en nuestras vidas, no hay nada que pare a Venezuela, el país para querer. Una vez más, gracias a Somos Asamblea Radio por haberme permitido este espacio, recordándole a mis amables seguidores que nuestra plataforma de transmisión es seno, www.https://seno.fm/radio/ Somos Asamblea Radio, que podemos ser seguidos a través del canal YouTube como Somos Asamblea Radio, y podemos ser seguidos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, añadiendo @Poder y Leyes, y en Facebook, Participación Ciudadana. Una vez más, unas gracias enormes a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias a ellos este programa llega a ustedes y a sus ciudadanos y dignos representantes de esa institución, señoras y señoras respectivamente, Jorge Rodríguez Gómez, presidente de esta asamblea, primer vicepresidente Pedro Infante, segunda vicepresidente Grecia Colmenares, la secretaria María Alejandra Hernández Aldana, el subsecretario José Omar Molina
Y en la casa a nuestro director general de la Oficina de Participación Ciudadana, el licenciado José Perales, quien tan amablemente también me ha concedido este espacio y estos micrófonos para dirigirme a ustedes semanalmente. Tengo el honor y la satisfacción de poder decir con certidumbre que tengo más de 100 programas grabados en este espacio. Para mí en lo personal es un récord. Y me siento muy comprometido cada día, no solamente con las personas que he mencionado, sino sobre todo con el equipo técnico que nos asiste a nosotros. Tengo el compañero Charles Bompar en este momento, peleando ahí con los botones, etcétera, etcétera. A veces me toca compartir con el compañero Miguel Herrera y a otros personajes de este espacio, de esta institución. Somos Asamblea Radio, como es el señor Gaspar Pinto, como es la señora Norma, la señora Alina Castillo y todo ese grupo de gente que trabaja por Venezuela cotidianamente, al igual que todos debemos hacerlo por nuestro bienestar. Deseándoles por el momento el buen provecho, reciban el abrazo contractual y será hasta la próxima oportunidad. Y recordemos siempre que Venezuela es imparable. Que Dios proteja a nuestro país y a la ciudadanía. Amén.